como la posibilidad de entenderlo. Entonces, esta es una empresa que hace viajes en transporte marítimo, ¿sí? Y tiene acá una información inicial en la primera tabla de sus costos indirectos variables presupuestados, de limpieza, de mantenimiento y de tarifas portuarias por cada viaje. Y también presupuestados los costos indirectos de fabricación fijos. ¿Sí? Estos no están por viajes, sino que como son fijos, pues es el monto por mes para sueldos, para depreciación, para servicios públicos y para amarraje. Entonces, ¿qué más nos dicen? Cada vez que se programa un barco, sea para un día o para una semana, se incurren ciertos costos. Estos costos se anotan enseguida. En el encabezado de costos indirectos variables, por ejemplo, cada vez que un barco vuelve de un viaje, tiene que limpiarse por completo, lo que cuesta en promedio $60.50. Y en julio nos están dando aquí la información real. Se hicieron 160 viajes y los costos para cada uno de los rubros en ese mes de julio fueron los siguientes. ¿Qué más nos dicen? Debido a un incremento imprevisto en la demanda de viajes, la compañía compró otro bote en julio y lo añadió a su flota. ¿Listo? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo elaborar un informe de desempeño del presupuesto flexible para los costos indirectos variables y fijos, y nos están pidiendo cuál es la principal causa de las variaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el enunciado. Vamos a mirar cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, recuerden la estructura de tener primero los costos indirectos de fabricación variables, totalizarlos, luego tener los costos indirectos de fabricación fijos, aquí cada uno del detalle, totalizarlos y hallar el total de costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables. Entonces, el primer punto es elaborar el presupuesto, o sea que tendríamos que enfocarnos en esta columna de la mitad. ¿Listo? Un presupuesto, recuerden que estamos viendo presupuestos flexibles, un presupuesto para el nivel de actividad real que fueron 160 viajes. Entonces, los costos indirectos variables, cada uno de los rubros está a nivel de viaje. Por ejemplo, la limpieza habíamos dicho que valía $60.50, pues eso multiplicado por los 160 viajes nos está dando 9.680. ¿Sí? Por ahí, porfa, un micrófono que está como abierto lo cerramos, gracias. Y lo mismo hacemos para los otros dos rubros que son variables. El mantenimiento, donde cada viaje está en 35,25, ¿sí? Entonces, multiplicado por los 100. Entonces, por favor, tenemos un micrófono abierto. Gracias. ¿Quién tiene prendido el micrófono que colabore? Sebastián. Sebastián, Listo, ya. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en mantenimiento es multiplicar el 35,25 centavos por viaje por los 160 viajes. ¿Listo? Bueno, y tarifas portuarias, que es el último de los variables, 15.75 pesos por viaje o dólares por los 160 viajes nos da 2.520, ¿sí? Y así construimos el total de los costos indirectos variables, que también pues podría salir de sumar los tres rubros, que está dando $111.50 por los 160 viajes, pues ahí tenemos para chequear que efectivamente por los dos caminos lleguemos a los mismos 17.840.
Ahora, los fijos a nivel de presupuesto, pues nos los vamos a traer tal cual como están en el enunciado, ¿sí? 9.150 para sueldos, 12.100 para depreciación, 860 para servicios públicos y 4.980 para amarraje, ¿sí? Para un total de costos indirectos de fabricación fijos de 27.090. Y el gran total, sumando fijos y variables, nos da 44.930. Entonces ahí ya tenemos la primera respuesta, ¿sí? Hemos construido el presupuesto flexible para el nivel de actividad de 160 viajes. Ahora en la segunda pregunta nos invita a analizar el tema de las variaciones, ¿sí? Recuerden que para poder tener la información de las variaciones, pues necesitamos comparar la columna de presupuesto con la columna real. ¿Qué pasa entonces en términos de reales? En términos de reales, pues la segunda tabla del enunciado nos los estaba dando, ¿sí? Nos decía que la limpieza, 9.440. Nos decía que el mantenimiento, 5.980. Nos decía que las tarifas portuarias, 2.670, para un total de reales a nivel de CIF variables de 18.090. Y pasábamos a los fijos, donde los sueldos 9.200, la depreciación 12.800, los servicios públicos 835 y por último el amarraje 5.360, para un total de CIF fijos de 28.195 y un total de CIF reales, la suma de los variables y de los fijos, de 46.285. Y entonces ahora sí, ya con columna real y columna presupuesto, podríamos empezar a comparar para hallar las variaciones. Entonces recuerden que estoy cogiendo el monto presupuestado, 9.680 para limpieza, y lo resto con 9.440, que es el real. Tengo una diferencia de 240. ¿Cómo analizo ese 240? Yo pensé que me iba a gastar más de lo que en realidad me gasté. Eso es una grata sorpresa, eso es una buena noticia. Entonces, por eso es favorable. ¿Listo? ¿Qué pasó en mantenimiento? En mantenimiento tenía presupuestado 5.640, pero me gasté más. Me gasté 5.980. 5.980, pues es más que el presupuesto en 340. Eso es una mala noticia, ¿sí? Yo esperaba gastarme menos de lo que me gasté, desfavorable. Y así lo hago sucesivamente para cada uno de los rubros, ¿sí? Tanto los variables, en el total de los variables tengo una diferencia de 250 gastados de más que lo presupuestado, o sea, desfavorable. Y en los CIF fijos tengo una diferencia de 1.105, ¿sí? Gastados de más en los reales que en los presupuestados, para una gran variación en costos indirectos de fabricación de 1.355, ¿sí? La suma de ambos. Entonces, esta es como la forma de preparar el informe para, para entender las variaciones. Ahora vendría aquí el tema de, bueno, ¿y cuál es la principal causa de la variación general del mes? Entonces, mire que siempre uno debería, en estos temas de análisis, hacer un análisis desde lo general hacia lo particular, ¿sí? Mire que mi gran variación es de 1.355 desfavorable.
Si yo me enfoco en este numerito de aquí, este numerito de aquí, pues está teniendo casi la mitad de mi explicación. O sea, de una variación de 1355 desfavorables, el rubro de depreciación me está, me está explicando la mitad de mi problema. ¿Sí? Yo tengo que como explicarle a la gerencia por qué tuvimos esta desviación desfavorable. Y con este rubro le estoy explicando la mitad del problema. Miren que el número después que le sigue es este, el amarraje. Entonces, estos dos numeritos sumados me dan 1080, ¿sí? Prácticamente como 2/3 partes de la explicación. Entonces, uno, como siempre tiene limitaciones de tiempo, uno va a buscar las explicaciones de lo general a lo particular y empieza a buscar los impactos más grandes. Entonces, no sé si se les había ocurrido, pues para entrar a explicar qué pasó, miren que aquí la depreciación planeada era 12.100. Normalmente planear depreciación es relativamente sencillo o presupuestar depreciación, porque usted sabe que va a operar con unos activos, ¿sí? Y esos activos los, pues estima su vida útil y divide el valor del activo por la vida útil y le va dando el monto periódico que se tiene que depreciar en libros ese activo. Ese es el método de depreciación de línea recta, o sea, el valor del activo dividirlo entre el tiempo. Entonces uno ahí normalmente no debería tener como pie a desfasarse. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en este ejemplo en particular? Resulta que si volvemos al enunciado, nos estaban diciendo, Barco. correcto, exactamente, debido a un incremento imprevisto en la demanda de viajes, la compañía compró otro bote en julio y lo añadió a su flota. Entonces no se estaba contando con que se tenía que comprar un nuevo bote y que se empezaría a depreciar, pero hubo un pico en la demanda que obligó a eso. Entonces, estos son los 700 desfavorables. Entonces, usted le puede empezar como a dar un parte de tranquilidad a la gerencia, pues lo estamos mirando a nivel de costos porque nosotros trabajamos aquí en costos, pero la gerencia si tiene cifras más completas, no solamente de costos, sino también de los ingresos, pues seguramente estaban estimando unos ingresos menores y los sorprendió esa demanda mayor que obligó a comprar un nuevo bote. Entonces, a nivel de ingresos, pues seguramente los ingresos están mostrando también versus el presupuesto unas desviaciones, unas variaciones, pero en este caso favorables, ¿sí? Se pensaba que íbamos a tener X demanda y estamos teniendo mucho más que esa demanda. Entonces ahí pues usted le da un parte de tranquilidad a la gerencia. Por el otro lado, el amarraje también está teniendo una desviación desfavorable. Pensábamos que nos íbamos a gastar esto y nos terminamos gastando esto. Quiere decir que estamos gastando unos 380 de más desfavorable. Muy seguramente el tema del amarraje va ligado, pues no somos expertos aquí en temas de barcos, pero el amarraje eso nos suena como a parqueadero, ¿sí? Como el lugar donde se deja la embarcación. Entonces, pues seguramente estábamos pagando unos amarrajes por unos botes y aquí pues le estamos pagando un amarraje a un bote de más que no teníamos como contemplado. Entonces, así es que uno entra a explicar el tema de las variaciones, ¿sí? Ahora, es bueno también, pues no solamente como la desviación general era desfavorable, no solamente quedarnos en lo desfavorable,
sino miren que también valdría la pena entrar a mirar acá en limpieza qué está ocurriendo. Entonces, en limpieza nos gastamos menos de lo que habíamos estimado, 240 menos. ¿Por qué les digo que también es bueno entrar a analizar esto? Porque si nosotros pasamos esto por alto, puede ser que se hizo algo en ese mes en particular, pero no tenemos como la noción de que eso que se está haciendo está teniendo un impacto positivo en los números. Y después de pronto se deja de hacer, ¿sí? Justamente por el hecho de no ser conscientes que eso nos está impactando favorablemente. Entonces aquí valdría la pena, normalmente dentro del departamento de costos se generan estos informes, pero hay que ir a buscar las fuentes para entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces muy seguramente tenemos que ir a mirar con lo que habíamos aprendido en el capítulo de costeo estándar, ¿sí? Esta variación, de pronto es bueno separarla entre precio y cantidad, ¿sí? ¿Por qué entre precio y cantidad? Porque de pronto por el lado de precio vemos que el insumo para la limpieza se está comprando de una forma más económica a un proveedor, entonces valdría la pena seguir replicando esa compra. O por el lado de la cantidad, pues algo se está haciendo que nos hace que consumamos menos insumos. Entonces puede ser que, no sé, les dio por diluir el insumo de limpieza con agua y ya nos están gastando la misma cantidad del insumo para limpiar, sino que se están gastando menos. Y pues si el bote está quedando realmente limpio, pues entonces es una buena práctica a implementar. Entonces, esa es más o menos la lógica con la que uno a partir de la construcción de estos informes se va a entrar a analizar para responder justamente preguntas del tipo 2. ¿Cuál es la principal causa de la variación general del mes? Entonces, esa es como la lógica.